Bueno, muy bien. Hoy iniciamos nuestro tercer módulo de Consejería Cristiana. Hemos estado trabajando en los módulos anteriores. El primer módulo, el fundamento básico de la Consejería Cristiana. Estuvimos trabajando dos clases durante ese primer módulo. Luego estuvimos trabajando el rol del consejero, ¿verdad? La ética, el rol y los límites del consejero durante el segundo módulo. También lo vimos durante dos clases. E introdujimos un poco ya el tema de técnicas de consejería, ¿verdad? Hoy iniciamos el tercer módulo y tiene que ver ya con la práctica como tal de lo que vamos a hacer. Y necesitamos estar preparados interiormente nosotros, pero también tenemos que tener una preparación dentro de la labor como la vamos a hacer y vamos a aprender en la siguiente clase todas las técnicas y todas las herramientas y los protocolos que vamos a necesitar trabajar eh, durante este proceso de consejería. Y el módulo número 4 tiene que ver ya como con una compilación clara de herramientas, de técnicas y de sistemas establecidos y protocolos, como el cierre de todo lo que vamos a trabajar entre este módulo y en el siguiente, para que ustedes sepan a qué enfrentarse de la manera más ética y más correcta dentro de la labor de consejería. Entonces, hoy vamos a ver un tema acerca de cuáles son las herramientas internas que yo como consejero debo tener, las mías, las que, las que me van a ayudar a ejercer esta labor tan bonita. Y nos encontramos entonces con una temática muy interesante y acerca de las primeras herramientas internas que tenemos que tener como consejeros nosotros es inteligencia emocional e inteligencia espiritual. Durante muchos años estuvimos hablando de la inteligencia cognitiva, ¿verdad? El IQ, cuál es el coeficiente, qué tan inteligente es una persona, pero realmente dejamos de mucho de lado lo que es la inteligencia emocional al punto que nos convertimos en adultos, que tenemos serios problemas para gestionar nuestras emociones y también para resolver las situaciones que se nos presentan a nivel personal. Pero hay un tipo de inteligencia que todavía es mucho más importante que como consejeros tengamos desarrollada y es la inteligencia espiritual y vamos a ver acerca de eso, porque de eso casi no hablamos. ¿Verdad? De eso casi no hablamos, pero les cuento que ya la ciencia también está hablando de la importancia de tener inteligencia espiritual. En el caso de nosotros los cristianos que tenemos fe en Cristo, pues obviamente dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Temor a Dios. Y el temor a Dios no como miedo, sino como reverencia, como respeto, como honra a no hacer las cosas que a Él le desagradan, sino que por el contrario, vivir la vida que Él nos ha entregado. Pero también entendemos por la palabra que inteligencia espiritual es tener la mente de Cristo, tener la mente de Cristo. Ayer hablaba con un grupo de mujeres en la iglesia que está hallando la palabra y le decía, ¿qué es lo que hace que nosotros siendo conocedores de la palabra, que teniendo un concepto cognitivo, teológico, doctrinal muy claro de estar sirviendo con las personas por muchos años y que todavía tengamos dificultades a la hora de vernos, ¿verdad? Como el Señor está viendo la situación, o de ver al otro como el Señor está viendo la situación, como el Señor lo está viendo. Entonces, es bien importante tener la inteligencia, desarrollar la inteligencia espiritual, que no es otra sino establecer la mente de Cristo en nosotros para que podamos estar dando el fruto que Él espera de nosotros, el fruto del Espíritu Santo, para que podamos ser bondadosos, benignos, pacientes, entendiendo que nosotros somos el reflejo de Cristo aquí en la tierra y que estamos llamados, ¿verdad?, a hacerlo de esa manera. Entonces, hoy vamos a hablar en esta primera sesión de este módulo de las herramientas internas, las mías, las propias, las que yo tengo que desarrollar para llevar a cabo mi labor como consejero. Y no es fácil, créanme que no es fácil porque muchas veces yo le he dicho, les he compartido a ustedes, hay veces que yo estoy aconsejando a alguien y siento que esa palabra es para mí. La primera que necesita escucharla y vivirla soy yo, ¿verdad? Entonces, hoy
vamos a hablar acerca de esos temas. Perdón que me están escribiendo aquí. Muy bien. Entonces, estado conversando todo este tiempo que el consejero no solo acompaña el dolor de otros, ¿cierto? Sino que también lo procesa desde su propia historia, emociones y vida espiritual. ¿Se acuerdan cuando trabajaba con ustedes que le dije que el ser humano resuena, que tenemos un campo de energía, porque somos energía, que eso no es nueva era ni nada, eso es física cuántica, es real, somos energía y decíamos, y les explicaba cómo el ser humano resuena hasta 2 metros a su alrededor de todo lo que en él hay, positivo o negativo. Entonces, nosotros como consejeros resonamos en la vida de nuestros aconsejados. Lo que hay dentro de nosotros también resuena en la vida de ellos, así como lo que hay dentro de ellos resuena en la vida de nosotros. Pero, ok, nosotros estamos allí en una posición de ventaja, porque nosotros sabemos cómo manejar las situaciones de ellos, pero ellos no saben cómo manejar las de nosotros, porque ellos están en un estado de vulnerabilidad. Por eso es tan importante que usted comprenda y entienda la importancia de ser una persona supremamente empática, porque estamos resonando desde nuestra propia historia, desde nuestras emociones y desde nuestra vida espiritual. Por esta razón no es posible ejercer una consejería sana sin desarrollar primero una vida interior ordenada, ¿verdad? Cómo estoy asimilando las cosas, cómo estoy viendo las situaciones, cómo estoy leyendo las cosas, si las estoy leyendo desde mi identidad en Dios o si las estoy leyendo desde la herida o el trauma o el mal apego que no he aprendido a desarrollar, ¿verdad? Es algo muy claro y no tiene que incomodarnos, es real, nosotros luchamos con esas cosas y no es que tengamos que estar al 100% para poder ser consejeros, pero sí por lo menos que tú tengas identificados cuáles son tus falencias y tus debilidades para que tú puedas en determinado momento manejarlas en una situación que tú tengas que vivir con ese aconsejado. Muchos errores en el acompañamiento no ocurren por falta de conocimiento, porque muchísimo conocimiento ya hay, muchísimo tiempo haciendo la labor, pero sí pueden ocurrir por reacciones emocionales no trabajadas. Recuerden que las reacciones están mostrando nuestro temperamento. La manera como reaccionamos habla del temperamento que tenemos. Pero también recuerden que el temperamento tiene versión buena y versión mala. Entonces, ¿cómo estoy reaccionando yo? ¿Desde qué postura estoy reaccionando yo? ¿En mi mejor versión o en mi peor versión desde el temperamento que Dios me dio? También las heridas que no procesamos. Y en eso sí quiero ser muy enfática porque durante este tiempo hemos estado hablando bastante del tema de las heridas, los que están haciendo talleres de sanidad interior saben que hemos estado batallando con esa parte, como haciendo muy visible eso que hemos sentido. Pero a veces ya reconocemos la herida y la dejamos allí. Ah, eso era lo que me estaba pasando, pero no entro a trabajar mi herida. Entonces voy a seguir eh, reaccionando desde mis heridas, desde mi dolor, o sea, desde mi peor versión. También inmadurez espiritual, y que nada tiene que ver con el conocimiento que desarrollamos, sino en la manera como resolvemos, a quién acudimos, a dónde acudimos cuando tenemos algunas dificultades, ¿verdad? Si nos quejamos delante del Señor o si por el contrario entendemos el propósito que Él tiene en nosotros y con nosotros con diferentes situaciones que vivimos, ¿verdad? La necesidad de aprobación, la inmediatez de que cuando yo necesito algo tenga que darse, porque considero inconcebible que, ay, no, esto no se me dio y entonces esto, pero lo permito. Y muchas veces nos ocurre eso con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo. En casa, cuando esperamos que algo ya tenga que estarse dando naturalmente y todavía vemos que no ocurre, entonces nos incomoda o siempre estamos eh, hacer las cosas necesitando aprobar a los demás o que yo me sienta aprobada en el sentido de que entonces los otros están haciendo las cosas como a mí me parece, como yo establecí. Recuerdo que en casa mi hijo una vez me dijo, es que aquí
Mamá, tú no eres mamá, tú eres como, tú eres la profesora, la rectora de allá del colegio, tú sigues siendo acá porque solamente das órdenes, tú no hablas con nosotros, tú solamente se acuestan a esta hora, se levantan, y ahora que lleguen del colegio almuerzan de tal hora a tal hora hacen tareas y bueno, yo veré cuando llegue qué hicieron, no sé qué. Automáticamente se va dando eso, ¿verdad? Y la necesidad que cuando yo llegara a casa, todo se estuviera dando tal cual como yo lo había dejado en orden o como yo lo había dejado establecido, ¿verdad? Entonces, esas cosas hay que empezar que uno tiene que tener uno el criterio lo suficientemente madurez para decir, ok, en esto creo que estoy fallando aún. La falta de autoconciencia, eso también es bien importante, que nosotros seamos conscientes de nuestras limitaciones, de nuestras situaciones personales, porque eso me va a ayudar a poder entender también las limitaciones de la otra persona, de la persona que está allá al frente de mí, esperando una orientación y un apoyo. Por eso, antes de aprender a ayudar a otros, el consejero debe aprender a conocerse, regularse y sostenerse internamente, ¿verdad? Y sostenerse internamente. Y en esto es algo que hay que ser muy intencional, ¿verdad? Porque cada día vivimos situaciones y algunas se pueden generar muy tensas, otras mucho más tensas, escalan, pero usted tiene que tener la capacidad y la madurez de decir, ok, yo prefiero parar acá, yo prefiero eh, explicar la posición por la cual hago esto o no hago esto, pero no genera entrar en un sentido de discusión o de cosas, porque eso no lleva a nada y menos en el nivel de hermandad que hay entre nosotros o entre usted y su congregación o entre usted y su familia o entre usted y aquella persona que no es creyente, porque siempre el testimonio de nosotros va a estar como un estandarte allí, ¿verdad? Y en el momento en que estamos fallando, pues reconocemos y vamos delante de Dios a seguir trabajando esas áreas que aún nos están causando problema, porque nadie es un producto acabado, todos estamos en proceso. Pero el lugar donde se necesita mayor ecuanimidad, mayor conocimiento, mayor autorregulación es dentro de la consejería. A veces hasta nos desesperamos porque la persona llega con la misma situación, y dice uno, "Oh, pero ¿cuánto tiempo ya llevamos en este tema y no avanzas? ¿Verdad? Por ese tiempo me está pasando algo así. Llevo más de un año con una persona en consejería y prácticamente tuvimos que iniciar todo el proceso. Y uno dice, wow, pero un año, más de un año casi perdidos. No fueron perdidos porque en cada momento Dios estuvo haciendo algo importante. Pero sí, como consejeros tenemos la capacidad, primero, de entendernos, segundo, de asimilarnos, de sostenernos internamente y también tenemos que desarrollar la capacidad de entender al otro, de estar, am, de recibir cualquier retroalimentación que nos hagan sin enojo o porque también vivimos situaciones así, ¿verdad? Por ejemplo, esta persona que les estoy contando que las dos primeras fases del proceso las hizo muy bien y en la tercera se estancó, tener la libertad de preguntarle cómo te sientes en el proceso, cómo lo ves. Y me dijo, no, eso está estancado, yo no veo que avanzo en esta parte. Y eso no tiene que enojarme a mí. ¿Por qué? Porque no es mi responsabilidad si esa persona no está avanzando. Yo estoy acompañando, yo le dije, mira, ya tienes tantas herramientas, ya tienes tantos protocolos. mm, ¿Por qué no puede entrar esta niña? Ya tienes tantos protocolos, ya sabes qué debes hacer y ya no, es algo que yo no puedo hacer por ti. Yo lo que tenía que hacer por ti era llevarte y guiarte en el camino para que tú lo logres, pero esas tareas te corresponde hacerlas única y exclusivamente a ti. Entonces ahí ella pudo entender que realmente la, depende de ella su resultado, ¿verdad? Que el Señor ya hizo lo que tenía que hacer porque yo estoy orientándola.
Ok, me dijo ella, sí, tienes razón, yo procrastino con las actividades, yo no me enfoco en ellas, yo últimamente he estado muy dispersa, no hago los ejercicios, no estoy recopilando información, no estoy haciendo actividades de autoconocimiento. Ay, aleluya, ¿verdad? Aleluya, porque ya ella entendió. Y miren que en otra situación, ay, no, qué terrible, mi aconsejado cree que eso está estancado y que no avanza y la culpa es mía, no lo estoy haciendo bien. No, no, no. No, tenemos que tener la madurez de escuchar cosas, eh, refutar, ellos siempre van a refutar, sobre todo al inicio, cualquier cosa que tú le quieras decir. Y la idea no es entrar en una discusión de convencerlo. Dice Carl Jung, un reconocido psicólogo que hizo mucho por la psicología clínica, y él decía, el único discurso que transforma a la persona es que él mismo es capaz de desarrollar, ¿sí? El que él mismo es capaz de construir. Es decir, cuando yo acepto que estoy equivocado en mi punto de vista. Mientras tanto, van a ser discusiones que no tienen sentido y usted está en una posición profesional donde usted no está en ese lugar para entrar a discutir con ningún aconsejado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este módulo? Desarrollar en el consejero una conciencia emocional y espiritual que le permita acompañar a otros con madurez, empatía y responsabilidad, ¿sí? Y dentro de los objetivos específicos tenemos reconocer el mundo emocional de estas personas y reconocer nuestro mundo emocional, perdón, y su impacto en la consejería. Identificar reacciones internas frente al dolor ajeno. Diferenciar empatía de involucramiento emocional, que son dos cosas bien distintas que aquí las vamos a ver. Comprender la relación entre vida espiritual y salud emocional. Desarrollar herramientas básicas de regulación emocional. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Qué es la inteligencia emocional? Si les pregunto de la inteligencia cognitiva, usted le va a decir, es la capacidad que tiene un ser humano de adquirir conocimiento y de usarlo para solucionar problemas. Eso es la inteligencia humana, ¿verdad? La capacidad que tenemos para asimilar conocimientos nuevos y usar ese nuevo conocimiento para resolver nuestros problemas, nuestras dificultades. Ahora, entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de reconocer las propias emociones, de comprenderlas, de regularlas y de responder adecuadamente ante ellas. Entonces, en el taller de comprendiendo mis emociones de sanidad interior, los que han estado asistiendo a las clases o los que han estado viendo los videos, trabajamos acerca de qué son las emociones, ¿se acuerdan? Trabajamos acerca de cómo las comprendemos y cómo regulamos nuestras emociones, ¿verdad? Y la regulación tiene que ver con la manera como yo respondo adecuadamente ante ellas. Es decir, que a mí no me controlan mis emociones, sino que yo controlo, regulo mi vida emocional, ¿cierto? Y mi vida emocional equilibrada, ¿de qué creen ustedes que puede depender? Una vida emocional equilibrada, ¿de qué creen ustedes que puede depender? ¿Tendrá algo que ver la vida espiritual? Buenos días. No sé Con si me nuestra escuchan. salud espiritual, perdón. Ok. Pastor Sebastián. No, precisamente iba a mencionar que creo que nuestra vida espiritual trasciende nuestra área emocional. Entonces creo que sí es fundamental. Exactamente. Pastora Gina. Sí, yo creo que el reconocimiento de mí mismo, de mi vida espiritual, de cómo yo estoy delante de la presencia del Señor. Yo pienso que lo que han dicho los hermanos es totalmente cierto. Sí, exactamente. Entonces nosotros queremos desarrollar una vida emocional equilibrada, pero desde la fuerza de mi ser, sin tener un vínculo real y genuino con el Señor. A veces tenemos un vínculo mediado por la religión, por la religiosidad, por los ritos, lo que significa que yo tengo que estar cada mañana leyendo un salmo y haciendo luego una oración, porque de eso depende mi vida
espiritual. Y sabemos que nada de eso tiene que ver con la vida espiritual, que obviamente el leer la palabra transforma nuestra manera de pensar, pero la vida espiritual va mucho más allá y tiene que ver con mi comunión con Dios, no tanto qué hago yo como mecanismo, sino qué tan significativo realmente y qué tan primer lugar realmente tiene Dios en todas las esferas de mi vida. Porque si nosotros hacemos una evaluación, podemos decir, no, sí, el Señor gobierna en mi vida. Pero hermanos, a la verdad, hay áreas de nuestra vida donde todavía no se las hemos rendido al Señor. ¿Y por qué? Porque creemos que está bien, que creemos que hace parte de nosotros, porque creemos que es que somos así. Entonces ahí el Señor no tiene nada que hacer, a la final Él fue el que me hizo. Pero no, estamos operando desde nuestra peor versión, movidos por las heridas o por los traumas que hayamos vivido en nuestra niñez o en nuestra vida temprana. Entonces, en el contexto del consejero, ¿qué implica la inteligencia emocional? No reaccionar desde su herida, sino responder desde su madurez, ¿verdad? Entonces, los componentes principales que los adaptamos a la consejería como tal es tener autoconciencia, tener regulación emocional, tener empatía y tener respuesta consciente frente a la otra persona. Vamos a revisar esos temas. ¿Qué es autoconciencia del consejero? Me gustaría que alguien leyera qué es autoconciencia del consejero. Es la capacidad de reconocer lo que siento, por qué lo siento, cómo eso afecta mi manera de acompañar. Y si nos detenemos a hacer esto antes de entrar a un proceso de consejería, ¿realmente lo hacemos? ¿O nos vamos con todo el paquete ahí que tenemos ya grabado, instalado en el software de nuestra mente, a hacer algo de una manera mecánica y rutinaria? No, al final yo lo que necesito es escuchar a la persona y luego orientarlo y ya. No, no porque la orientación que yo puedo estar dándole tiene que ver desde mi conocimiento. Y acuérdese que la palabra del Señor nos dice que cancelamos todo conocimiento que se levanta contra el conocimiento de Él, ¿verdad? Que rechazamos todo conocimiento que se levanta el conocimiento del Señor. Porque en nuestra sapiencia podemos tener muchas cosas y en el mundo pueden estar permitidas y podemos estar cayendo en el error de traer esos conocimientos dentro del contexto de la terapia o de la consejería cuando allí somos solamente un puente. Nosotros no estamos resolviéndole la vida a nadie. Nosotros estamos siendo un puente entre Dios y esa persona. Realmente la consejería es un discipulado, porque lleva también a la persona a Cristo a vivir una vida íntegra para el Señor, ¿verdad? Reconociendo nuestras capacidades, nuestras situaciones, nuestra forma de estar viviendo. Ahora, yo les que tengo unas preguntitas aquí y quiero que las trabajemos una a una. Por ejemplo, cuando estamos frente a una situación, ¿qué emociones me genera ese caso que me están contando? Imagínense que es una persona que está contándole a usted una situación como, por ejemplo, que durante tantos años ha sido maltratada por su esposo o por su esposa, porque también se ve el caso de que los hombres son los que son maltratados por sus mujeres y que la persona está envuelta en una situación de años, de años, de años y que cree que no puede salir de allí porque finalmente el matrimonio es para toda la vida, ¿verdad? ¿Qué emociones me genera un caso así? Quiero escucharlos. Bueno, ¿qué emociones me generarían a mí particularmente? Entonces sería frustración, molestia, Ujú. porque yo viví exactamente lo mismo y sé cómo se siente la persona que me está contando en la situación que está viviendo. Entonces, claro, en mi humanidad yo reaccionaría y le dijera, pues es mejor que
se separen por un tiempo, vaya a la policía, meta un reporte, porque yo personalmente he tenido un caso donde a esta hermana era maltratada por su pareja, pero una cosa terrible. Ujú. Entonces, varias veces me acerqué con ella porque ella venía conmigo a consejería, cosa que yo no soy consejera, soy pastora, pero ella venía conmigo por la confianza. Y muchas veces le dije, por favor, que pusiera demanda. Fue una vez, fue dos veces, fue tres veces, y la justicia aquí no le hizo mucho, no le prestó mucha atención a ella. Llegó un momento en que este hombre la golpeó tanto, tanto que la dejó en coma. Entonces, la golpeó fuera de la casa. Unos vecinos lograron encontrarla tirada y le llamaron a la emergencia porque pensaron que ya había muerto. Entonces, pues entre sus contactos estaba yo, fui la que le contesté y fui a mirarla, ella estuvo en coma, despertó y su cara, todo lo que fue, perdió todo su cabello, de lo fuerte que él estiraba el cabello, se lo arrancaba. Fue algo bien brutal, fue algo bien terrible de mirar, pero pasó. Y yo lo he vivido, también lo he vivido en carne propia, no tan fuerte, pero lo viví en carne propia en algún punto de mi vida. Y allí me quiero Y detener, bueno, ahí me quiero detener un momentito, Reina, porque creo que es tan interesante lo que estás contando que toca un poco las cuatro preguntas, ¿verdad? Imagínate que esa persona, después de esa golpiza, sale de la clínica y se devuelve para la casa a vivir con el bendito. Y el bendito le llevó flores a la clínica y la recogió y le pidió perdón y le dijo que era la última vez que la golpeaba. Y tú sabes que en 15 días ella vuelve a ir a tu consulta y te cuenta, no, pues imagínate que yo volví a la casa con él porque él me dijo que lo perdonara y yo pues lo perdoné y me fui y mira que otra vez me golpeó, me abofeteó. ¿Qué te generaría a ti esa recurrencia de ella? ¿Sí? Yo quiero... bueno, frustración porque exactamente pasó eso. Déjenme les Bueno, cuento. exactamente. Ay, Cuando sí, ella dice sí, frustración y sí, en realidad nos incomoda. A mí me gustaría escuchar a Ana, a sí. Pastor Sebastián, ¿qué opinan de una situación así? Porque sé que nos ha pasado. A María, a Patricia Flores, sé que nos ha pasado, hemos visto situaciones recurrentes. ¿Y qué emoción me genera un caso así? Y necesito identificar la emoción para saber si yo estoy reaccionando o si yo estoy acompañando, ¿sí? La mayoría de las veces estamos reaccionando y más en un caso como el que Reina dice, yo también lo viví y esa impotencia y esa frustración que me da que ella esté como presa en esa situación y que no tenga la capacidad de sacar la cabeza. Quiero escuchar a alguien más que me diga qué haría, qué sentiría en esa siguiente situación que les digo, recurrente y vuelve otra vez a la casa. Pastor Sebastián. Bueno, Pastora Gina. Yo renuncio, porque a ver, a veces uno dice, no, eh, no, ya yo no doy más. Esta persona es muy terca, es muy necia, uno le está diciendo las cosas, le está aconsejando y vuelve otra vez a lo mismo, que lo coja otro. Eso sería, Eh, o sea, ¿cierto? y en el peor de los casos, ¿qué estás esperando, mamita? ¿Que la saquen en un ataúd? Es- sí, porque nosotros somos así, ¿verdad? Reaccionamos desde nuestras, tal vez desde nuestra vida, nuestras emociones, incluso hemos aprendido como consejeros, pero ¿qué va? A veces nos vence la emoción, nos vence lo que nosotros sentimos, Así es. ¿ya? Patricia Flores levantó la manita. Ah, buenos días, mis hermanos. Fanny, escuchando lo que estaban hablando,
aprendiendo, porque estoy aprendiendo, y uno se confronta en muchas cosas que uno va, ahora estoy escuchando, o sea, a mí me pasó con lo mismo, estaba aconsejando a alguien, esta persona tenía una relación con una persona casada y se sentía como metida en algo que no podía salir por la dependencia económica y demás cosas. Y bueno, yo la aconsejaba, yo le decía, y con la palabra, y mire, confía en Dios. Pero ella volvía, o sea, me decía, sí, ya se acabó, y volvía. Y llegó un punto en que yo dije, no, yo no le digo más nada. O sea, lo que digo ahorita la pastora, yo dije, no, yo aquí no hablo más. Mm. Y me aparté de una manera que ella me buscaba y yo la evadía y hola, ¿qué hubo? O sea, fui de una manera. Ahora yo decía, Dios mío, yo me siento que estoy siendo cruel, o sea, no me pongo en sus zapatos, o sea, yo no he vivido esa experiencia, entonces yo no puedo juzgarla y me sentía mal. Entonces dije, bueno, voy a optar por ser amorosa con ella y todo, pero no le hablo más, ese tema con ella no lo toco más. Y digo, yo ahora, ay, Dios mío, las cosas que uno hace por ignorancia de muchas cosas, no sé, o sea, ahí me estaba poniendo era yo, o sea, yo, Y digo es, yo. y es que generalmente esa es la situación que hacemos, eso es lo que aflora en nosotros. Normalmente no estamos acompañando, estamos reaccionando a lo que considero que ya esa persona debe estar haciendo, ¿verdad? Ana, Sí, buenos días. buenos días, Anita. Pues estoy aprendiendo y justamente ahorita estoy viviendo una situación así con alguien muy cercano a la familia y la verdad es frustrado, se frustra uno porque te vuelven con lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y yo le he llegado a decir eso, como quieres que te saquen en un ataúd, te va a matar. Pero la persona, o sea, yo siento que se les hace un círculo vicioso que llega el momento que yo ya no sé qué aconsejar, simplemente escucho. Mm, Pero como decía la persona de ahorita, en veces yo me siento mala, porque hay momentos que yo le digo, ¿qué quieres escuchar? No te voy a decir lo que tú quieres escuchar. O mm, sales, o yo le he dicho así, o te va a matar. ok. Pero hay momentos que yo me siento que no es la palabra correcta que yo debo de contestar. Ujú, Y sobre todo es frustración porque yo también lo he vivido en carne propia. Y quisieras que la persona pensara como tú y actuara como tú, mm, porque en el momento se te olvida lo que tú ya viviste, pero vuelvo a analizar y digo, tú estuviste así por tanto año, por qué te atreves a juzgar a esta persona cuando tú viviste lo mismo. Pero así, hay veces que no tienes las palabras correctas cuando no tienes el conocimiento, por ejemplo, en lo que estamos estudiando. Esto me ayuda más para poder sobrellevar la persona. muy bien. Muy bien, Anita, muchas gracias. Y miren las otras, Fanny, sí, Fanny, tú decías algo muy importante, tú mencionabas una palabra que en mi caso personal la uso mucho o como para regularme a mí misma y es ser intencional, mm, ser intencional. ¿Ya? Cuando uno es intencional, entonces uno es capaz de regularse, ¿ya? Con respecto a que, es lo que decía la hermana ahorita, ponerme en el lugar de la persona, porque ya yo viví la situación y la puedo entender. Cuando no soy intencional, entonces puedo dejarme llevar de mis emociones o de lo que estoy sintiendo, ¿ya? Y creo que esa parte es importante, ser intencional en todo esto. sí, totalmente, porque la intencionalidad tiene propósito y cuando tú tienes una intención clara en algo que vas a expresar, así la persona sigue insistiendo, tú sigues persistiendo en lo que tú estás esperando que ocurra. Ahora, es tan importante entender si yo estoy reaccionando o estoy acompañando, porque reaccionar es eso, es muévete, o sea, te lo he dicho mil veces, de qué manera me tocará decírtelo. Mira lo que está sucediendo contigo. Pero acompañar es primero entender que esa persona no tiene la capacidad de ver la historia como la estoy viendo yo. Es lo primero que yo tengo que entender, ¿verdad? Y en eso tengo que ser intencional. Ella no está viendo la historia que está viviendo como la estoy entendiendo yo.
porque yo estoy fuera de ese plato, yo estoy fuera de esa historia. Yo la puedo leer de una manera más neutral. Segundo, ¿qué la hace a ella generar esa dependencia con el esposo, con el compañero? Porque yo no puedo estar atendiendo el síntoma si yo no ataco la raíz. Si es una persona que fue abandonada, una persona que ha sido rechazada, una persona que ese otro ser, así sea incorrecto lo que hace, pero se convierte en su mundo y en lo único que ella tiene, pues obviamente le va a costar mucho soltarlo. Y no nos vayamos al extremo de un hombre que le da una golpiza a una mujer, o de una mujer que le da una golpiza a un hombre, o de un padre que maltrata a un hijo, o de un hijo que maltrata a un padre a un punto, sí, que se estén haciendo daño. No hablemos, no lleguemos a esos extremos tan drásticos. Yo coloqué el primer ejemplo así, pero vayámonos a cuántas situaciones abusivas nosotros hemos permitido en personas. ¿A cuántas personas le hemos dado el permiso de que abusen de nosotros solo porque no tenemos la capacidad de poner un límite? Porque no hemos aprendido a poner un límite, porque no entiendo lo que es un límite, porque nadie nunca me puso un límite, ¿verdad? Todavía estamos así, por eso es importante no reaccionar, sino acompañar. ¿Y cómo me doy cuenta yo si estoy reaccionando o acompañando? Esto que estoy oyendo recuerda algo de mi historia, y me gustó porque al inicio Reina fue muy amplia y dijo, claro, es que yo lo estuve viviendo también, y también lo dijo Anita, también viví esa situación. Entonces estamos recordando algo que vivimos, como lo explicaba Ana, y entonces estoy proyectando mi experiencia en esta persona. Por eso es una pregunta que tengo que hacerme. Yo estoy proyectándome en ella. O sea, yo estoy viéndome en ella, porque eso no sería objetivo. Eso sería subjetivo. Obviamente, en un caso de eso hay que dejar registros, hay que decirle, si la persona no sabe, tú sabes que cuentas con esta línea aquí en esta ciudad donde tú puedes ir a denunciar, sabes que en este lugar te pueden recibir una denuncia, te pueden ofrecer acompañamiento. Obvio, la ruta yo tengo que darla. Y, y sí, lastimosamente cada día vemos casos de mujeres que mueren, y hombres y personas que mueren a manos sobre todo se ve mucho más en el feminicidio, de mujeres que mueren a manos de sus esposos o sus exparejas, ¿verdad? Es algo que tristemente no lo vamos a poder evitar. Pero si yo entiendo mi posición, es posible que esa persona encuentre un punto de comprensión cuando ella sabe qué es lo que la volvió dependiente, qué es lo que la volvió insegura, qué es lo que la volvió masoquista, qué es lo que la hizo perder el valor de sí misma. Ese es el área que nosotros tenemos que trabajar en esa persona. Eso significa acompañar. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Cuando yo estoy llorando porque tengo una deuda que no puedo pagar y que me van a rematar la casa, por ejemplo, el Señor no te va a decir a ti en ese justo momento, mira, es que el problema fue porque es que tú te metiste en una deuda que no debías. No, de momento y de entrada Él no te va a decir eso. Él dice, ven a mí los que estén cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y en el proceso, uno va entendiendo dónde ha estado su error, su rompimiento, dónde ha estado la situación que ha generado el que seamos malos mayordomos, el que actuemos por emociones, o el que nos volvamos dependientes de algo o de alguien. ¿Sí? Eso lo hacemos en el caminar con el Señor. Entonces tenemos que tener muy presente este ejercicio que estuvimos viendo hoy. Si de lo que estoy hablando me recuerda algo de mi historia, y entonces eso hace proyectar mi experiencia en esa otra persona, o si estoy haciendo un profesional objetivo, conocedor de la palabra, y que estoy guiando a esa persona a toda verdad para que pueda ser libre, ¿verdad? En todos los casos que Jesús sanó, él siempre preguntaba, ¿quieres ser sano? ¿Sí? ¿Por qué? Porque implica una participación, un entendimiento directo de lo que la otra persona quiere. ¿Tú realmente quieres ser libre de esa dependencia que tienes de ese hombre que te maltrata? ¿Tú realmente crees que quieres romper con esos patrones que te hacen volver a esa
situación tan negativa y nefasta que estás viviendo? Esa pregunta no ha perdido vigencia, porque cuando la persona dice, sí, yo quiero, bueno, entonces aquí está la opción. Jesús te dice esto y esto y esto, y tú tienes que creer y tienes que empezar a trabajar en esa. En esa posición yo ya no estoy reaccionando, yo estoy acompañando a esa persona a que escoja la mejor opción que tiene en ese momento y es el refugio en el Señor, que es el único que puede cambiar esa historia, ¿verdad? Entonces, bien importante ese tema. Aquí tengo un ejemplo, una persona habla de abandono y el consejero enseguida siente una tristeza intensa porque se devuelve a su niñez cuando fue abandonado en una cajita o cuando el papá se fue para otro país, cuando la mamá se lo dejó al abuelo, cuando papá y mamá no se hicieron caso de él. Entonces, si no hay autoconciencia de ese consejero, puede sobreinvolucrarse, ya no es empatía, sino sobreinvolucrarse en la vida de esa persona, porque ya está hablando es desde su experiencia y está proyectándose en lo que el otro está viviendo, está sintiendo. Puede intentar rescatar, querer convertirse en el salvador de esa persona. Y como les dije hace un momento, puede perder objetividad, ya no está siendo objetivo, está siendo subjetivo, está hablando desde su experiencia dolorosa, desde su memoria dolorosa con respecto al abandono. Y si probablemente esa herida de abandono aún está persistente, entonces va a tener ese deseo de convertirse en el salvador rescatista de esa persona y esa persona no necesita un salvador rescatista diferente a Jesús. ¿Sí? Muy bien. Hablemos ahora de qué es regulación emocional. Regulación emocional es muy sencillo y es la capacidad que tenemos de sentir sin perder el control interno. ¿Cierto? Sí estoy sintiendo y sé que mi adrenalina puede estar corriendo y tengo ganas de explotar, pero si yo aprendo a autorregularme emocionalmente, yo tengo la capacidad de sentir que eso me está incomodando, pero yo no pierdo el control interno en mi vida. ¿Sí? Un error común es confundir reprimir emociones con regular emociones. Las emociones no se pueden reprimir porque cuando ellas empiezan a reprimirse se acumulan y en cualquier momento estallan. Lo que yo sí puedo hacer es regularlas, es decir, sentirlas sin que ellas tomen el control de mi momento. Una regulación saludable, ¿qué implica? Reconocer la emoción, no actuar impulsivamente y responder con intención. ¿Sí? Reconocer la emoción, no actuar impulsivamente, es decir, no me dejo gobernar por ella, sino que yo respondo con intención. Y ahí me toca respirar profundo, contar hasta 100, no ponerle intencionalidad a... Hay hay una distorsión cognitiva que genera las heridas. Unos tipos de heridas generan una distorsión que se llama personalización. Es que yo cualquier cosa que escucho lo tomo como un ataque hacia mí. ¿Sí? Entonces, revisemos esa parte cuando escuchamos o leemos o vemos o, o sabemos de algo o que alguien exponga algo. Y yo nada más miro en las redes sociales cómo un comentario genera unas batallas entre la gente. ¿Se han visto eso? Y a veces uno ve comentarios hasta de que es doctrina y unos super, hiper, mega pastores peleando, líderes peleando. Nada más el tema de la política, nada más el tema de la política, todo lo que genera, ¿verdad? Por una lectura, alguien colocó algo en X, en la red social X, y eso genera unos hilos de peleas y de discusiones que uno dice, pero ¿y dónde está la inteligencia emocional de estas personas?
¿Dónde está el hecho de que se provoquen por unas situaciones así? ¿Verdad? ¿Dónde está el que yo me tomo personal lo que alguien escribió o dijo o habló o expresó en una entrevista o en un contexto y ya yo lo tomo como, no, no, no podemos actuar impulsivamente, ¿verdad? Y un ejemplo, una persona expresa enojo ahí en la consejería. ¿Qué hace un consejero inmaduro? Responde defensivamente enseguida, a la defensiva. Eso hace un consejero inmaduro con una persona que expresa enojo. Pero un consejero regulado escucha sin reaccionar. Mira, es que me da mucha rabia. Ah, ok. Es que lo que usted me dice me incomoda. Bueno, yo tengo la libertad de decirte cosas porque tú acudes a mí y yo con profesionalismo y con respeto te las digo. Pero la manera como tú las interpretas no dependen de mis palabras, depende de lo que hay dentro de ti, lo que tú estás esperando, ¿verdad? Y a veces estas palabras ofenden más. A veces tú decir algo como eso ofende más, ¿sí? Y entonces ahí es donde tenemos que mirar en qué posición estamos. Si yo estoy respondiendo defensivamente ante un aconsejado, un cliente, una persona que me expresa enojo, o si yo definitivamente le devuelvo el enojo y le digo, mira, no, yo tengo que decirte esto porque es mi deber, pero tú le pones la intención, tú eres el que, de acuerdo a lo que hay dentro de ti, y yo no puedo hacerme responsable de eso. Y es totalmente válido, sobre todo con el tema de la manipulación de las personas, cuando estamos en ese contexto, que como decía Anita hace un ratito, Ana decía, tú no, yo no te voy a decir lo que tú quieres escuchar, ¿verdad? Ana Elsa decía, no, no te voy a venir aquí a decir lo que tú quieres oír, yo tengo que decirte lo que debo decirte y que entiendo por la palabra de Dios que es donde está fallando, donde está el punto. Entonces, tenemos que guardar esas situaciones porque si no, de una sola consejería podemos salir o heridos o ofendidos o frustrados o agotados porque nos convertimos en una batalla él, o sea, la otra persona y yo. No, nosotros tenemos que aprender a regular nuestras emociones. ¿Qué es empatía en la consejería? La definición es la capacidad de comprender lo que la otra persona siente sin perder el propio centro. Es decir, me pongo en los zapatos de la otra persona. Eso es empatía. No es simpatía, que es que apruebo todo lo que la otra persona me dice, ni antipatía, donde me incomoda, no me importa lo que la otra persona está viviendo, sino empatía. Me pongo en tus zapatos, tengo la capacidad de comprenderte lo que estás sintiendo pero sin perder el centro, el objetivo, que tiene que ser salir de ahí. Valido tus sentimientos, valido lo que estás viviendo, entiendo que no puedas salir de una relación que es dañina y tóxica para ti, lo puedo entender porque por tu infancia, porque por muchas cosas que viviste, tienes heridas no resueltas, pero hay que salir de ese lugar. No puedes quedarte allí, ¿sí? Entonces, la diferencia clave entre ser empático o estar sobreinvolucrado en una situación, que es lo que hace un consejero que no regula emociones, el empático dice, comprendo tu dolor, pero el que se sobreinvolucra porque está viviendo lo mismo o porque tiene la misma lectura de una situación, dice, me pierdo en tu dolor. ¿Sí? En la empatía dice, te acompaño a vivir este proceso para que puedas salir de allí, porque los recursos y las respuestas están dentro de ti, no están afuera. Pero un consejero que se sobreinvolucra, me hago responsable de ti, entonces se convierte en una carga esa persona para mí. No lo dejo a él pensar, no lo dejo encontrar las respuestas, no lo dejo a él procesar la situación, sino que cada vez que sientas algo, vente que yo tengo una respuesta. O sea, me hago responsable de esa persona. En la empatía, yo mantengo la claridad de la situación. Tengo claro el escenario, estoy leyendo, estoy viendo lo que está pasando, pero en el sobreinvolucramiento pierdo objetividad. Me vuelvo subjetivo.
Entonces aquí una frase clave que yo les quiero dejar es lo que tiene que ver con la primera parte. Sentir con el otro sin perderse en el otro, ¿sí? Yo siento lo que estás viviendo, pero yo no me pierdo contigo en lo que tú estás viviendo, porque si no, no te voy a poder ayudar. Se cumplirá lo que la palabra dice, un ciego guiando a otro ciego, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Fanny, Sí. sí quería comentar, por ejemplo, yo viví una situación así, parecida, con una hermana, que teníamos una pastora, pero una pastora que era, yo sentía que manipulaba en cierta manera las emociones y todo lo que, las situaciones que estaba viviendo. Entonces mi hermana estaba pasando por un momento difícil en su matrimonio y ella iba a pedir consejo su líder espiritual, porque eso era lo que considerábamos que era nuestra líder espiritual y eso. Entonces, pero como no tenía esas bases de consejería o cómo ser una consejera integral, lo que hacía era que manipulaba la situación hasta el punto que mi hermana se divorció, porque ella le dijo: usted divórciese porque usted tiene que hacer esto, esto y esto, y ella todo lo que la pastora le decía. Y yo a veces yo le decía a mi hermana: no, 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 no es así, tú tienes que mirar, pero ella no me hacía caso, y se involucraba, y usted no tiene por qué acostarse, usted no tiene por qué recibir esto, usted vaya, coja y bótale esto, usted haga esto, y terminó dañando la relación. Y es doloroso, es triste. Hoy mi hermana, que ya está más madura, reconoce que no tuvo a la consejera eh, que necesitaba para ese momento y que cometió muchos errores. Ya hoy he aprendido en el camino, pero como muchas veces nosotros manipulamos cuando no somos conscientes, no somos responsables de lo que, del consejo que estamos dando. Sí, eso es verdad, Pastora Gina. Y yo lo viví, bueno, de otra manera. Yo lo viví cuando yo tuve un matrimonio, un primer matrimonio bastante, bastante conflictivo, una persona con muchas heridas, con muchos traumas de su niñez. Y era una persona muy violenta, muy agresiva, muy maltratador, lastimó mucho mi vida y la vida de mis hijos en una edad en que ellos estaban en formación. Fue duro y tenía una pastora que me decía: no te vayas a separar. Mira que yo cometí ese error y me quedé sola y sola me quedé. Mira ya cuántos años llevo sola. No te vayas a separar, que mal o bien ahí lo tienes a él. No te vayas a separar porque mira que el matrimonio es para toda la vida. Si te se separa, no te vas a poder volver a casar más nunca. Y tú estás muy joven. Obvio, eso hace 11 años atrás, tenía yo 40 años, 41 años, y ella me decía: es demasiado joven, no vayas a cometer ese error. Y créame que en mi corazón ya yo decía: pero es que eso no es ni siquiera un matrimonio, y lo que tenemos nosotros ya no es ni siquiera un matrimonio. Eso es vivir con una persona a la que tú le tienes miedo, pánico, a qué hora va a tomar una reacción contra ti, contra tus hijos. Ya ver a mi hijo David levantarse airado, ya era un jovencito de 12 13 años que ya no permitía, sí, lo que el papá estaba haciendo. Y fue bien difícil para mí tomar esa decisión. Y una vez me acuerdo que mis hijos me dijeron: mamá, pero ¿por qué no te separas? Ya está bien. Y yo le dije: hijo, pero es que somos una familia, tenemos que estar juntos, papito Dios no le agrada. Me dijo Daniela, mi hija: mamá, pero familia, ¿cómo? Si él nunca ha hecho parte de nuestras vidas positivamente, ¿sí? Y gracias a Dios, papá Holman y el pastor que tenía en ese momento, el pastor Moisés, que oyendo a mis hijos y recopilando información, dijeron: tú no puedes seguir en esa situación, ¿verdad? Pero la iglesia donde yo estaba asistiendo, que era una iglesia hija, me decía: no lo vayas a hacer, no lo puedes hacer, te vas a quedar sola, mira que esto. Y yo ahí atada a una cosa que no tenía pie ni cabeza. Entonces, sí, lo que dice Reina lo que dice Gina es muy cierto. Estamos a veces desde la consejería proyectándonos a nosotros, proyectando nuestros temores, nuestras realidades, nuestras inseguridades, y no acompañando
desde la verdad de lo que Dios quiere para esa persona. Entonces, muy bien, entremos a ver inteligencia espiritual. Pastor Sebastián, ¿querías compartir algo? Aló, Aló, sí, le escuchamos, pastor. que me estaba entrando una llamada y creo que perdí la... ¿Me están escuchando? Sí, claro, sí, señor. Quería hacer una pregunta, pastora. Eh, en términos prácticos, ¿qué se recomienda cuando el consejero aún tiene situaciones, como usted lo mencionaba hace un momento, heridas no resueltas, y se identifica tanto con la herida o la crisis, la situación de la otra persona, y empieza a afectar su propia vida? ¿Qué es recomendable en términos ya prácticos? Muy buena pregunta, pastor Sebastián. Excelente pregunta, de verdad. Porque aquí hay dos cosas. La primera, le estoy hablando que una de las condiciones que debe tener el consejero es autoconciencia. Y autoconciencia es que yo sé que no voy a estar resuelta al 100%, porque eso no va a suceder. Estaremos completos cuando lleguemos al cielo. Aquí vamos a estar en este proceso, ¿verdad? Pero por lo menos que yo tenga conciencia plena de qué cosas me están afectando a mí todavía, qué cosas me invalidan manejar. Y si se llega un caso a mí que toca esa área de mi vida, yo tengo que derivar. Lo mejor que yo puedo hacer es derivar, porque probablemente mi corazón herido va a estar sangrando encima de esa persona. Y es donde hemos visto estos consejos que yo estoy dando. Usted tiene que saber mínimamente qué cosas aún le están costando a usted. Si es el enojo, si es la inseguridad, si es el temor, ¿verdad? ¿Qué cosas le están afectando a usted? Si es la extrema validación, que yo me frustro cuando no me validan todo el tiempo. Entonces, si yo estoy lidiando con eso y veo que estoy intentando ayudar a una persona en eso, pero no puedo, derivo sin ningún problema. Derivar no es debilidad, se los he dicho muchas veces, derivar es responsabilidad con la situación. Entonces, autoconciencia importantísima para todos los que estamos acá. Autoconciencia es tener claramente cuáles son todavía mis debilidades, mis áreas de lucha con las que yo estoy luchando con el Señor. Y si yo veo que definitivamente no lo puedo hacer, conducir a una persona, acompañarla a que él pueda resolver eso, pues yo perfectamente le puedo decir, mira, conozco a alguien que Dios la usa tremendamente en esta área que tú estás luchando y, y lo voy a hacer. Mire, hay una área que es muy delicada y es, y tengo que decirlo acá, el tema de la orientación sexual. Porque hay pastores, líderes, consejeros lidiando y luchando y batallando con ese tipo de pensamientos y de situaciones. Y si llega alguien con ese mismo conflicto, mire, lo más responsable que usted puede hacer con una persona es derívela, derívela, porque no se deje engañar del diablo, de que sí, no, como el Señor es el que hace la obra a través. No, mi hermano, no, mi hermano, derívelo, entrégueselo a otro consejero, entrégueselo a otro pastor, a otra persona, ¿verdad? No tiene que decirle, mira que yo estoy lidiando con eso. No, pero oye, ¿sabes que conozco a alguien que maneja muy bien, que el Señor lo usa mucho y va a ser de gran ayuda para ti? Y quiero que tengas una cita con esta persona, ¿verdad? Eso es responsable y es saludable. ¿Le responde eso, Muchas pastor? gracias, pastora. Sí, sí, excelente. Muchas gracias, pastora. Muy bien. Patri, Pastora, aquí viene el cuadro que usted tiene ahí de la empatía y la sobre sobre... involucramiento. Sí, Ajá. Hay una parte donde dice te acompaño y el otro dice me hago responsable de ti. En mi caso, a mí me pasó que yo tenía este pensamiento y yo creo que usted me haga la claridad en qué rayos, en correcto o incorrecto. Yo pensaba cuando la persona quería salir de eso y me daba alegaba pues esa dependencia y problemas,
yo decía entre mí, yo no puedo solamente darle un consejo, la palabra, yo tengo que ir más allá. Entonces yo empecé a buscarle trabajo, contacto, ver cómo yo quería resolverle todo, 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 su gestión de sus papeles, de sus hijos, cómo traerlo, en fin, todo para que ella no tuviera la excusa para estar en esa relación. Y eso me cargaba de una manera impresionante. Le busqué el trabajo y todo, me dejó mal en el trabajo, dejó después el trabajo. O sea, fue una cantidad de cosas que eso, y eso me causaba, obviamente, entonces una frustración. Y yo decía, pero ¿qué hice mal? O sea, yo estaba tratando de ayudarla y ella volvía otra vez a su misma lugar en vez de tomar, y entonces eso me decepcionaba mucho. Y yo digo, ¿fue correcto? ¿No fue correcto? Y mi esposo me decía, ¿tú estás segura que ella quería que tú hicieras eso por ella? O sea, porque él a veces como me veía como cabizbaja, me entristecía. O sea, una cosa terrible. Claro. Y yo quiero responderte eso a la luz de la palabra, porque ni siquiera Jesús hizo eso. Jesús invitó siempre, él invitaba, él hacía la invitación, te extendía la invitación, pero te involucraba a ti, ¿verdad? Vengan a mí los que están cansados y cargados. Él no dice, yo me voy a hacer cargo de todos los que están cargados, no. Él dice, vengan a mí. Hay una invitación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él quiere asegurarse de eso, de que la otra persona quiere ser ayudada. Yo siempre les digo esa frase a mis aconsejados. También por mucha agua se muere la matica, ¿verdad? A veces creemos que la resequedad es la que marchitó la matica, pero una mata que se le eche demasiada agua todo el tiempo, ¿qué pasa? Se ahoga, se pudre, se muere, ¿verdad? También regar mucho la matica también produce el daño en ella. Entonces, definitivamente no es hacernos responsables de nadie, porque a la verdad ni siquiera podemos hacernos responsables de nosotros mismos. Bregamos y luchamos todos los días con cosas de nosotros. Entonces, es una carga innecesaria. El trabajo allí es, ven, yo te invito, vamos a caminar, yo te quiero acompañar, yo te quiero dar esta verdad, yo te quiero que tú conozcas esta realidad. Quiero que tú te encuentres con el Señor, quiero que tú hables con Él, porque el único que puede sanar las heridas que tú tienes es Él. Él las conoce todas, Él ha estado desde que se formaron, ¿verdad? Entonces, yo acompaño, pero yo no me hago responsable de nada. Imagínense que nos toca hacernos responsables de nuestros hijos y todo lo que nos cuesta. Y la ley nos obliga, por lo menos hasta que cumplan la mayoría de edad, a usted le toca ser responsable del bendito que tiene en la casa. Y lo que sufre uno, ¿verdad? Para que no hagan cosas que no deban hacer. Entonces, te sentías cargada porque estabas intentando resolver algo que muy sabiamente tu esposo te lo hizo ver. ¿Estás seguro que ella quiere esa ayuda? Entonces, siempre es extender la invitación. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces con la inteligencia espiritual. Y no es otra cosa que la capacidad de vivir desde una conexión profunda con Dios, y ese vivir conectado a Él orienta mis decisiones, mis emociones, mis respuestas y mi discernimiento, ¿verdad? Entonces, es esa conexión la que me hace a mí convencerme de que esto que hice o esto que hablé o esto que respondí realmente estuvo mal. Y entonces uno pide perdón, ofrece disculpas porque sabe que hizo algo incorrecto, pero esto lo mueve la conexión profunda con Dios, porque hay veces lastimamos, pero creemos que lo hicimos desde la razón, porque teníamos la razón. No lo hacemos desde una vida espiritual saludable, sino que lo hacemos desde una vida emocional dañada y, y seguimos creyendo que el equivocado es la otra persona y que yo tengo la razón. Y nos pasa muy, muy seguido cuando no tenemos madurez emocional ni espiritual. Entonces, esa capacidad que yo tengo de vivir desde una conexión profunda con Dios, que me permite decidir, responder emocionalmente,
responder a mis necesidades con discernimiento. No es solo conocimiento bíblico, ni tampoco solo prácticas religiosas, como le dije al inicio, porque hay veces, hay personas que la inteligencia espiritual, no, vieras todo lo que se sabe en la palabra, ha leído la Biblia yo no sé cuántas veces, se sabe no sé cuántos libros, está estudiado hasta X nivel. No, no es solo conocimiento bíblico, porque hasta dice el Señor que la mucha letra envanece, ¿verdad? Y ni tampoco solo prácticas religiosas como hacen los fariseos, se sienten realmente buenos por lo que hacían. Y hoy el fariseísmo sigue apareciendo de otra manera, ¿verdad? Yo soy más santo, yo soy más ungido, yo tengo más nivel espiritual que tú, yo tengo mayor madurez que tú. Eso es puro fariseísmo. Esta persona como mira con lo que sale y no, no, eso es fariseísmo, mi mamá. Eso es fariseísmo. Entonces, ¿qué sí es? Es tener una vida interior alineada con Dios, ¿sí? Llevando pensamiento, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Una vida interior alineada con Dios, no siendo sabio en propio conocimiento, sino que yo desestimo todo lo que sé y me siento como el peor de los ignorantes para entender que necesito cada día estar conectado a la fuente de mi provisión, la fuente que me enseña, la fuente que me hace ser amorosa, bondadosa, benigna, compasiva. Solamente una vida interior alineada con Él me hace ver así. Eso no es impuesto, eso se nota. Entonces, ¿cuál es la característica de una persona que tiene inteligencia espiritual? Sensibilidad espiritual, discernimiento, humildad, dependencia de Dios, coherencia de vida. Y no quiere decir que la otra persona no me falló. Sí, sí, la otra persona probablemente cometió un error, sea el consejero, sea el pastor, sea el esposo, sea el amigo, sea quien sea, pero yo tengo sensibilidad espiritual y discernimiento para saber que algo debe estar pasando en la vida de esa persona. Algo lo está motivando como el modelo impresionante de Jesús en la cruz, todo lo que le habían hecho. Y él, con la mayor compasión del mundo, decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Pero estamos a veces tan preocupados por defender que todo lo que vemos como ataque, creemos que viene desde el otro lado y resulta que puede ser yo misma que estoy atacándome a mí misma con pensamientos personalizados de que todo puede ser en mi contra. No sé si le ha pasado, ¿verdad? Necesitamos estarnos defendiendo. Yo viví muchos años desde esa postura porque me sentí tan atacada por esa relación que yo tuve que yo sentía que el mundo entero estaba conspirando, ¿verdad? Y puede ser que en algunos momentos aflore alguna situación así, pero inmediatamente tengo la capacidad de decir, oh, eso no lo estoy manejando bien. Entonces tenemos que entender desde nuestra debilidad, comprender y discernir frente a lo que el otro también está viviendo en su debilidad. Entonces, sensibilidad espiritual, discernimiento, humildad, dependencia de Dios, coherencia de vida, solamente lo vamos a tener si tenemos una vida una vida espiritual de verdad, de intimidad con Dios, de comunión con Dios. Ahora, ¿cómo hacemos para integrar lo emocional y lo espiritual? Y es un punto clave aquí en este módulo que quiero que lo tengan presente. Que hay muchos creyentes que pueden tener una vida espiritual activa, pero una vida emocional desordenada. ¿Conocemos personas así? Sí, conocemos personas así. Muchas personas así. Que sabemos que aman a Dios, que le sirven al Señor, que creen, pero tienen una vida emocional desordenada. Entonces, ¿dónde está el problema aquí? Que cuando lo emocional no se trabaja, se espiritualiza el dolor, se niegan las emociones, se generan respuestas poco sanas, proyectamos nuestra herida, proyectamos nuestro dolor, ¿verdad?
¿Cuál debería ser entonces la integración correcta? Reconocer las emociones que todavía no estoy manejando bien, que todavía no estoy haciendo bien. Procesarlas. Señor, esto me está costando un montón, llevárselas a Dios y hablar claramente con Él. Esto me está costando un montón porque todavía siento esto y esto y esto, ¿verdad? Sentarnos a tener, como les digo yo, una conversación sincera y honesta con Dios, mis amados, porque hay que ser realmente, hay que tener mucha capacidad, mucho autocontrol, mucha autorregulación para atender personas. Y si no estamos a ese nivel, no lo hagamos, mis amados, porque no es solamente dar un versículo, no es dar una confrontación, sino generar un ambiente de confianza, de empatía, de amor, de seguridad, donde esa persona siente que la están validando, que la están escuchando y que puede empezar a caminar en el camino correcto, que a su sanidad, hacia su sanidad, ¿verdad? Pero si no estamos preparados para esto, tomémonos un tiempito, tomémonos un tiempo. Y yo les conté a ustedes que yo particularmente estuve por casi 2 años, eh, imagínense, después de ser psicóloga hacían 20 años, haciendo trabajo con las personas. Tuve que sentarme porque y hacer un pare. Sabía que hay cosas que me están doliendo demasiado y me están costando demasiado. Y casi por 2 años, durante el año 2020 y 2021, recién salí de un proceso de cáncer, tuve que entrar en un proceso de consejería clínica. Y gloria a Dios por esa oportunidad que me brindé, porque si no yo estuviera sangrando sobre la gente que estoy atendiendo. Y eso es bastante delicado. Patri, Y pastora, que quería comentar algo. Uno en la iglesia, desafortunadamente, uno ve mucho eso de que, por ejemplo, las personas que están batallando con muchas cosas, pues todo lo supuestamente lo espiritualizan, pero como de una manera que no es esa. Si una persona tiene algo, entonces espíritu de no sé qué, el diablo te está atacando, siempre de afuera, ¿no? Siempre de afuera, con orar, reprender, atar, desatar y todo ese tipo de cosas que se hacen que no es que en algún momento se puedan hacer o se deben hacer según el caso, pero a veces uno, por lo menos esa era mi inquietud y creo que por eso estoy aquí, que yo se lo comentaba, porque yo decía, porque no enfrentan que es la persona que está batallando con algo en ellos, mm, porque todo le tienen que echar la culpa al diablo, porque todo tiene que ser de afuera y gritando y pataleando. Entonces a veces, muchas veces los líderes, desafortunadamente es verdad que están cometiendo ese error y la gente, entonces uno la ve años en la iglesia y que no avanza, mm, porque están en ese mismo círculo. mm, O sea, a mí me pasa mucho con hermanas que están conmigo en el ministerio y yo lo noto, yo lo veo, yo digo, pero es que hay algo en ella que está en ese mismo círculo y no, y vamos a orar a orar, y cuántos años tiene esa hermana orando, yendo a ayuno, yendo y todo, pero no, pero eso se le nota por encima que algo en ella no lo supera, o sea, esas personas que son muy apegadas, esas personas que se ofenden por todo, esas personas que hay que tratarlas como guantes de seda en la iglesia con años, no han llegado a una madurez, pero ¿cómo? ¿Qué pasa? No puede ser que un hijo de Dios todo el tiempo el diablo lo esté bailando. No, hay algo que en la persona, y no lo reconocen y no lo quieren reconocer y vivimos en ese círculo vicioso. sí, Entonces yo por eso decía, no, yo tengo que conocer esto para ver cómo yo ayudo de una manera más sabia, porque para mí esto es sabiduría de Dios. No, no todo, sí, la palabra lo hace, yo tengo el conocimiento de la palabra, pero entender de dónde está viniendo lo que la persona manifiesta. Y ujú, no es que no sea hija de Dios, y no es que no sea una mujer de Dios, y no es no sea un hombre de Dios, pero están batallando con muchas cosas que son es internas, eso no es el diablo. Me y, disculpan, yo sé que aquí hay muchos pastores y todo, y de hecho las admiro, porque ver pastores aquí, yo los admiro, de verdad los admiro, porque hay mucha gente que es muy reacia en los liderazgos y en los pastorados que no, y Fanny lo sabe, de hecho yo vivo esa experiencia, son reacios a todas estas cosas, son reacios. sí, gracias, Patri. Gracias porque realmente, bueno, es una realidad que yo no me involucro con el tema doctrinal porque hay muchas iglesias, acá hay muchas doctrinas, pero lo que sí entiendo por la palabra
es que un hijo de Dios, una persona que ha aceptado a Cristo en su corazón, no está bajo posesiones demoníacas. Sí, hay influencia del enemigo, si hay dardos que llegan a nuestra mente. Por eso el campo de batalla del creyente es la mente, ¿cierto? Porque en el mundo espiritual ya tenemos la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué es lo que me toca hacer a mí? Creer esa verdad. Por eso le digo, es que ni siquiera Dios, que hizo su obra completa, ¿cierto? Porque el ministerio profético completo y terminado, el de Jesús, hizo su obra completa, pero Él invita, ¿sí? Hay gente que absurdamente, ay, pero si existe Dios, ¿por qué hay tanto mal en la tierra? ¿Verdad? Y preguntarlo, y si existe el perfume, ¿usted por qué huele mal, man? Lo mismo, porque el perfume existe, pero usted no lo usa, ¿verdad? Igual, igual. Entonces, entender esa parte eh, hace parte de una iglesia madura, una iglesia que entiende. Lo que pasa es que desafortunadamente la posición humana frente a estos procesos de, de poder o de autoridad que tenemos en algunos lugares nos hace generar esas atmósferas para sentir que todavía somos el mega ungido y usado por Dios, porque en la época del Antiguo Testamento se ocurría, ¿verdad? Pero hoy que tenemos otra verdad en el sentido de que ya la presencia de Dios no habita en tabernáculos ni en carpas, sino que habita en cada uno de nosotros, pues a mí eso me da la autoridad como hija de Él, de rechazar, de anular, de cancelar toda influencia que Satanás quiera venir a tratar a mi vida, traer a mi vida. Yo vengo de una iglesia pentecostal. Soy formada como cristiana pentecostal. Creo firmemente en el mover del Espíritu Santo, pero nunca he sido partidaria de esos procesos donde eh, para cambiar una conducta en alguien están intentando sacar unos demonios que pues yo no es que no crea que el demonio no se manifieste, pero yo digo, oh, ¿cómo que un líder de una iglesia va a estar poseído por demonios que todavía no lo entiendo teológicamente de esa manera porque así no lo aprendí? Entonces, tiene que ver con mucho el deseo de decir, yo sigo siendo el centro, yo tengo el poder, la autoridad. Si la gente siente que yo no tengo ese poder, esa autoridad, se me pueden estar yendo porque no ven nada novedoso en mí. ¿Sí? Y lo he dicho en esto, en muchos escenarios, donde solamente estoy con pastores, porque es un peso que el pastor tiene que quitarse también. Un peso que además lo libera. Y un peso que le ayuda a que su liderazgo crezca y avance al nivel en el que Dios lo quiere llevar. ¿Verdad? Entonces, definitivamente sí hay mucho, tiene mucho que ver lo emocional, sobre todo en lo que tiene que ver en la manera como reaccionamos, en la manera como nos relacionamos, en la manera como sentimos. Sí tiene que ver lo emocional, eso es netamente emocional. Ah, que el enemigo se aprovecha de mi historia para traerme los dardos indicados y mortificarme la vida, claro, pero por eso le decía que una persona que tiene conexión con Dios, que tiene comunión con Dios, tiene discernimiento. Y entonces ya yo entiendo, esa es trampa del enemigo conmigo, que me quiere tener ahí sometido en esta situación, en este pensamiento. Y es mi lucha diaria, es mi decisión diaria. ¿Qué voz estoy creyendo? Si a la voz de la herida o a la voz de Dios que hay dentro de mí. Porque lamentablemente las dos están dentro. El dardo llega a la mente, el dardo no llega afuera, el dardo llega directico a la mente. Y de la mente baja a todo nuestro cuerpo. ¿Verdad? Entonces, sí es bien importante entender y comprender la dimensión humana en toda su magnitud para saber por qué razón no podemos vivir esa vida abundante, Patri, de la que Jesús habla, que vino a traernos. ¿Qué es lo que nos impide? El diablo no, porque el diablo ya fue vencido en la cruz del Calvario. Pero yo, mi mente sí, mi intelecto sí, mi voluntad sí. Y esa le toca trabajar a quién, a Dios o a mí. A mí, ¿verdad? Esa me toca a mí. Entonces creo que elegiste una muy buena opción y es buscar y aprender de esto, ¿verdad? Bien, riesgos en el consejero sin inteligencia emocional.
Ya hemos hablado de las cosas que nos pueden ocurrir, que de hecho en algún momento nos ocurrieron, que de hecho las podemos estar viviendo en este momento como consejero. Y es proyectarnos, es decir, ver nuestra historia en otros, si hay sufrimiento, si hay dolor, respuestas impulsivas, sobrecarga emocional, necesidad de ser salvador, esto que les acabo de decir hace un momento, falta de límites y dependencia emocional del aconsejado. Ay, como decía Job, qué tiempos aquellos cuando yo salía a las plazas y la gente buscaba mi consejo, ¿verdad? Generando una dependencia emocional del pueblo con él. ¿Y por qué el pueblo no buscaba a Dios directamente? ¿Verdad? Y todavía ese modelo de liderazgo en la iglesia existe. Y no, me encantaba la obra de Jesús con sus discípulos aquí en la tierra. Él no se centraba en las debilidades de ellos. Él se centraba en brindarle un discurso esperanzador para aquellos que quisieran salir de esa debilidad y fortalecerse con esa nueva verdad. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer como líderes. No enfocarnos en la debilidad de aquel que nos falla en algún momento, sino mirar cómo esa persona yo pueda en mi testimonio darle un discurso tan convincente que quiera seguir avanzando a pesar de que sabe que cae a 3 pasos buenos y 2 malos, o 2 pasos buenos y 3 malos a algunas personas, pero que se sigue levantando y sigue diciendo, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo y lo vamos a lograr. Entonces no necesitamos tener aconsejados que dependan emocionalmente de nosotros. Necesitamos tener aconsejados libres en Cristo que puedan vivir la dimensión, la vida, el fruto que Dios diseñó para ellos, que lo alcancen. Eso es lo que estamos queriendo hacer, ¿verdad? Esa es la labor de una consejería. Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico ahorita y no tienen que compartir a menos que lo deseen, pero vamos a pedirle, quiero pedirle a ustedes que reflexionen en lo siguiente. Y vamos a tomarnos un par de minutos aquí, unos 5 minutos, 6 minutos, y vamos a responder, ¿qué emociones me cuestan manejar más? Tómese ese tiempo allí, analice esa primera pregunta, ¿qué emociones me cuesta manejar más? Segunda pregunta, ¿qué tipo de situaciones me afectan profundamente? ¿Qué tipo de situaciones me afectan? Tercera pregunta, ¿en qué momento reacciono en lugar de responder? Y cuarta pregunta, ¿cómo es mi relación emocional con Dios? Aquí no vamos a juzgarnos ni a tirarnos látigo, sino vamos a reconocer en qué punto estamos, ¿sí? Vamos a reconocer en qué punto estamos nosotros. Todos. No crean que porque yo estoy enseñando eso no tengo emociones que me cuesta manejar. Claro que las tengo todavía. Situaciones que me afectan, momentos en los que he reaccionado en lugar de responder y momentos en los que mi relación emocional con Dios no me alcanza. Tengo pocas reservas. Entonces, vamos a tomarnos unos 5 minutos. 9:34 retomamos el ejercicio. Vamos a estar aquí, pero trabajando esas preguntas. Voy por un poquito de agua.
Si alguien ya terminó, también me avisa para, alguien quiera compartir una de las preguntas, por lo menos. Yo ya terminé de responder. Ok, ¿quiere compartir No algo? sé si esperamos. Sí, sí. Pues creo que no tengo problema en compartir las cuatro respuestas y son como Muy, muy concretas. Entonces, muy bien, muy bien. bueno, respecto de qué emociones me cuesta manejar más, creo que la que más me cuesta es la frustración. Ujú, ¿Mm? Cuando me frustro, eh, experimento desánimo y a veces me cuesta superarlo. ok. En cuanto a qué tipo de situaciones me afectan profundamente, siento que todavía el tema de rechazo o desaprobación todavía son situaciones que me afectan. Cuando lo percibo, ¿sí? Mm, Eso me afecta. ujú, Tercero, ¿en qué momentos reacciono en lugar de responder? He identificado que tiendo a reaccionar en lugar de responder cuando experimento agotamiento emocional. O sea, cuando como que he guardado. Quizás esté relacionado con mi temperamento, pero sí he notado que cuando ya experimento ese cansancio, entonces empiezo a reaccionar en vez de responder. muy bien. ¿Y cómo es mi relación emocional? Perfecto, pastor. Ese punto es bien claro tenerlo muy visible porque eso es lo que nos va a ayudar a autorregularnos, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí, señora. Y en la cuarta pregunta que tiene que ver con cuál es mi reacción emocional con Dios, pues creo que en estos momentos he aprendido, en esta etapa de mi vida, he aprendido a abrir mi corazón Ujú, delante de Dios, reconociendo cómo me siento y expresándoselo. importa. Y eso me ha ayudado muchísimo porque también veo cómo Dios por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra, bien la respuesta a ese momento, a esa sensación, a eso que estoy viviendo emocionalmente, bien la respuesta de Dios. O sea, ya puedo ser consciente de que Dios está ahí respondiendo y que estoy en sus manos. Es decir, no me siento a la deriva, pero sí creo que en estos momentos no me cuesta hacer una apertura y decirle, me siento de esta manera, estoy experimentando esto, tú lo sabes, pero lo quiero expresar como una forma de identificarlo, pero también de abrirlo delante de Dios. Muchas gracias, pastor. Y sí, por eso la pregunta aquí tiene intención, ¿verdad? ¿Cuál es mi relación emocional, no la espiritual? Porque a veces llegamos a Dios con cara de que todo está bien, Señor, todo. Yo acepto hasta lo malo que me envíes, Padre, porque como dijo Job, recibiré lo bueno y no lo malo. No, Dios también quiere, o sea, si se siente enojado, si se siente triste, si se siente decepcionado, si se siente frustrado, dígale, dígale. A la final él sabe cómo se está sintiendo. Señor, mira, me estoy sintiendo así. Y tenemos un Dios tan maduro que eso no va a hacerle cambiar la opinión que tiene de nosotros. Pero a mí sí me da sensación de libertad poder decirle a él cómo me estoy sintiendo emocionalmente. Porque puede ser que mis fuerzas estén agotadas por causa de lo que estoy sintiendo. Entonces Él renueva mis fuerzas, es bien importante. ¿Alguien más quiere compartir esas cuatro preguntas? ¿O una o dos de ellas? Isabelita ha estado muy callada hoy. Eso no me gusta, Isabelita. Así que queremos escucharte. Por lo menos una preguntita. ¿Puedes? Estás en el trabajo. Sé que estás en el trabajo, pero ¿puedes? Es la primera de las emociones, Ok, es la ira. Ujú. la ira. Muy Sí, bien. es lo que estaba mirando, es la ira. Ujú. ¿Qué te produce ira? ¿Has
podido ver que te produce ira? Mm, Pues como lo que estaba comentando las hermanas de la violencia doméstica, Mm, no me he enfrentado a eso, ¿verdad? Pero si me llega algo así en un futuro, ¿verdad? Que ya esté lista. mm. Eso cuando ellos estaban compartiendo, me estaba sintiendo así con ira. Mm. Y Sí. en este momento, algo que te produce ira en este momento en tu cotidianidad, en tus labores, en tu casa, ¿qué te incomoda? En- de acuerdo, como decía el pastor, de acuerdo con mi temperamento, el que no se hagan las cosas como yo quiero que se hagan. Un poco de frustración. Sí, Tu sí, sí. frustración la expresas en ira. Sí, que tengo que estar ahí para que se hagan las cosas como yo quiero y eso es lo que me cansa. Qué lindo, Me- qué lindo que ujú. podamos ser espontáneos, qué lindo que podamos hablar sin tapujo de eso que nos está afectando y doliendo. Sí, y eso es lo que tengo que trabajar bastante en eso, porque sí, es cuando me di cuenta de que soy muy controladora, como dice ahí, que quiere controlar uno todo. Ya que mi amiga, mi amada Isabelita es colérica. Sí, Ok. sí, 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 yo no estaba segura porque apenas me estoy familiarizando con los Claro, temperamentos, claro, claro. pero gracias por preguntar. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Cómo aplicamos esto para nosotros? ¿Cómo aplicamos esto en sanidad interior para cada uno de nosotros? Como les dije ya a ustedes, desde que yo empecé a escribir todas estas cosas, yo decía, eso es un llamado primero para mí. Yo soy la primera que necesito todo esto, ¿verdad? Lo primero que necesito recordarme todos los días es que el consejero, que yo como consejera también necesito proceso. Por eso les digo, si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, que es un regalo que se está dando para su vida, de verdad. Eh, no se trata de ser perfecto, lo hemos dicho en toda la jornada, porque perfecto es solamente Jesús, solamente Dios es perfecto, nosotros no. Pero sí tenemos que ser conscientes de qué nos está afectando. Por eso me gustó mucho la sinceridad del Pastor Sebastián, de Isabelita, la ira, la frustración, me está costando, ¿verdad? Hay que ser conscientes de qué es lo que nos está afectando. La sanidad del consejero impacta directamente la sanidad de la otra persona porque resonamos, no se les olvide nunca esa palabra, porque resonamos, ¿sí? Entonces, si usted tiene un corazón sano, usted va a impactar la vida de esa otra persona que llegue. Y un corazón sano no quiere decir que no haya tenido sufrimiento o que no esté inclusive sufriendo por algo, pero tiene autoconciencia, tiene autorregulación, sabe lo que está pasando, es empático y tiene fe, sabe que Dios está obrando en la vida de esa persona, ¿verdad? Eh, el mayor instrumento del consejero no es el conocimiento, y eso lo hemos dicho muchas veces, sino nuestra vida, es la vida, el testimonio, ¿verdad? Es bien importante. Y recordarle entonces que el consejero no solo acompaña con lo que sabe, sino que acompaña con lo que él es. Recuerde que nosotros no parecemos, nosotros somos. Nosotros no parecemos así buenos hijos, no, nosotros somos. Así es esa es la nueva identidad que el Señor nos ha regalado. Muy bien, mis amados, si no tenemos preguntas o si hay preguntas hasta acá, las podemos compartir. Y si no, quiero recordarles, sí, voy a apagar la grabación. Ahorita quiero recordarles